Supongamos que vamos a la tiendita de la esquina y queremos comprar un poco de fruta. Podemos pedir una sandía, un melón, tal vez 5 naranjas o limones. Pero la cosa se pone más difícil conforme el tamaño de lo que queremos comprar se hace más pequeño. Si en cambio le pedimos al tendero 10,000 frijoles o 5,000 granos de arroz, simplemente conseguiremos una bofetada. Peor aún si nuestra intención es comprar un poco de azúcar. En estos casos utilizamos una nueva unidad de medida, como lo serían los kilogramos. Este mismo problema se le presenta a los químicos, a quienes medir las sustancias en kilogramos podría no ser conveniente, por lo que han optado por la utilización de una nueva unidad, conocida como mol. ¿Pero qué es un mol? La mejor respuesta es que un mol es un cierto número de átomos, moléculas, electrones, naranjas, perros, gatos, tal vez elefantes, o cualquier otro tipo número de unidades que puedan ser contadas. El concepto de mol se utiliza de forma similar al como utilizamos los conceptos de par, trío, docena, centena, en el cual damos un nombre para expresar un cierto número de unidades. Al parecer, fue Wilhelm Oswald, en 1896, quien introdujo la palabra de mol, tomándola de la palabra latina moles, que significa montón o pila. Si pensamos en un mol como en una enorme pila de partículas, habremos captado la idea general. En el momento histórico, cuando se desarrolló el concepto de mol, en el siglo XIX, los químicos trataban de cuantificar cuántas moléculas habría en una determinada cantidad de masa. Como ellos eran químicos, las cantidades que manejaban estaban siempre por el orden de gramos, con lo que definieron los términos de átomo gramo, molécula gramo, fórmula grámula, etc. Aunque estos términos no se usan en la actualidad y han sido descartados, su idea persiste en el concepto de mol. Finalmente, en 1969, el Comité Internacional de Pesas y Medidas aprobó el mol como una unidad de medición del sistema internacional. El sistema internacional definió al mol como el número de entidades contables que es igual al número de átomos que existen en 12 gramos del isótopo del carbono 12, lo que da el peculiar número de 6.022 por 10 a la 23, el cual se conoce como el número de Avogadro. Para poder enlazar el concepto de mol con su aplicación práctica en la química, debemos explicar primero qué es el concepto de masa molar. La masa de un átomo depende del número que contiene de electrones, protones y neutrones. Así, los átomos de distintos elementos existentes en el universo tienen distintos tamaños y también distintas masas. Sin embargo, los átomos son partículas extremadamente pequeñas. Obviamente no es posible pesar un solo átomo, pero existen métodos experimentales para determinar su masa en relación con la de otro átomo. Para ello, el primer paso consiste en asignar un valor a la masa de un átomo, de un elemento determinado, para utilizarlo así como una referencia. Es por ello que por acuerdo internacional, la masa atómica, entre paréntesis UMA, fue definida como una masa equivalente a la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo del carbono 12. Se escogió al isótopo del carbono 12 por ser uno de los isótopos más estables y uno de los más abundantes en la naturaleza, además de que el carbono es el elemento más importante en la química orgánica. Al fijar la masa del carbono 12 como 12 UMA o 12 UMAS, se tiene al átomo que servirá de referencia para medir la masa atómica de los demás átomos. Las UMAS son utilizadas tanto para expresar la masa de los átomos como para expresar la masa de las moléculas. Para hacer diferencia entre si se está hablando de átomos o moléculas, se suele utilizar los términos de masa atómica y masa molecular. Ahora expliquemos qué es la masa molar.
La masa molar es la masa de un mol de dicha sustancia, expresada en gramos. Sus unidades de medición son gramos sobre mol. Esta magnitud tiene el mismo valor numérico que la masa atómica de dicha sustancia, pero en vez de estar las unidades expresadas en masas atómicas, es decir, UMAS, está expresada en gramos. Aunque la masa molar está relacionada con la masa atómica, estas deben ser distinguidas, ya que no son lo mismo. Una representa el peso de un mol en gramos, y la otra es la masa atómica de la sustancia que estamos tratando de determinar, la masa molar. Así tenemos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 UMA, y si deseáramos calcular la masa molar de un mol, tendríamos que sería de 1 gramo sobre mol. En el caso de que deseáramos calcular la masa molar del metano, tendríamos que el metano tiene una masa molecular de 16 UMAs y tiene una masa molar de 16 gramos sobre mol. La sal común, por otro lado, tiene una masa molecular de 58.4 UMAs, lo cual nos da una masa molar de 58.4 gramos sobre mol. Muy bien, chicos, con eso terminamos el curso de hoy. Y recuerden, practicar y practicar, que con el tiempo todo se vuelve más fácil.